Gracias por estar con nosotros, y seguir frente a la pantalla de su dispositivo, observando otra producción, elaborada por el equipo de Confort Empresarial Latinoamérica. Hoy presentamos Introducción al diseño de sistemas de ductos de aire acondicionado. Quédate con nosotros, pero antes de seguir, recuerda suscribirte a nuestro canal. Si usted observa todo el contenido de este video con detalle, va a aprender lo siguiente. En la parte 1, vamos a estudiar los principales conceptos técnicos relacionados con el diseño de sistema de ductos. 2. Usted conocerá todos los tipos de ductos. 3. En esta parte se estudia los tipos de ventiladores. 4. En este punto, entenderá el principio de funcionamiento de los tipos de cajas de volumen variable. 5. Se estudiará los tipos de rejillas en los sistemas de ductos. 6. En esta parte del vídeo, se realiza un resumen de los sensores presentes en sistema de ductos y unidad manejadora de aire. 7. En esta parte se analiza los tipos de estrategias para mejorar la calidad del aire en sistema de ductos y unidad manejadora de aire. 8. Se muestra una guía con algunos métodos para el cálculo de carga térmica para aire acondicionado de pequeña y media capacidad. Empecemos con los conceptos fundamentales. A. ¿Qué es caudal de aire, y cómo se mide? Es la cantidad de volumen de aire que fluye por un ducto, o pasa por una rejilla. Muy frecuentemente se mide en CFM, pies cúbicos por minuto, o también se mide en metros cúbicos por hora. Se puede tomar como referencia un valor de 400 CFM de caudal de aire, o 680 metros cúbicos de aire por hora, a través del ducto, por cada tonelada refrigeración que el local necesite. B. ¿Qué es la velocidad de aire? Es la rapidez que tiene el aire dentro de los ductos. Una referencia es tomar 10 metros por segundo, sin embargo para lograr menor ruido, se puede tomar un valor de velocidad menor. C. ¿Qué es el área del ducto? Se refiere a la sección transversal del ducto por donde pasa el aire. Para relacionar el área con el caudal y la velocidad del ducto se usa la siguiente fórmula, donde el caudal de aire resulta de multiplicar la velocidad del aire por el área transversal del ducto. D. ¿Qué es la presión del ducto? Dentro del ducto, vamos a encontrar dos tipos de presión. Estamos hablando de la presión dinámica, relacionada con la velocidad que logra el aire dentro del conducto, y de la presión estática, relacionada con la presión destinada a vencer el roce interno del aire con las paredes del ducto. La suma de estas dos presiones es la presión total, y es suministrada por el ventilador. E. ¿Cómo trabaja el sistema de ductos en climatización? El sistema de ductos debe estar conectado, ya sea a un equipo de aire acondicionado de paquete, o conectado a la unidad manejadora de aire. El aire acondicionado de paquete es un equipo que genera el enfriamiento por sí solo, y para lograrlo, posee internamente un sistema de refrigeración a compresión. En cambio la unidad manejadora de aire no genera el enfriamiento por sí sola, generalmente recibe agua helada procedente de un chiller, y a través de intercambiadores de calor, logra enfriar y acondicionar el aire que se va a suministrar a los ductos. F. ¿Qué es caudal de suministro? Es el caudal que se entrega al local, con la temperatura y humedad adecuada. G. ¿Cuál es el caudal de renovación? Es un nuevo caudal de aire, que viene desde el exterior, con el objetivo de renovar parte del caudal de suministro, generalmente tiene el mismo valor del caudal hacia el exterior. H. ¿Cuál es el caudal al exterior? Es el valor de caudal de aire, que se expulsa al exterior de todos los locales, para realizar una renovación. Ahora vamos a estudiar los tipos de ductos existentes. Vamos a estudiar las principales ventajas y desventajas de tres tipos de ductos para aire acondicionado. Si este tema te interesa, quédate con nosotros, porque analizaremos las principales características en 1. Sistema de ductos de área transversal circular. 2. Sistema de ductos de área transversal rectangular. 3. Sistema de ductos de área transversal ovalada. Características del sistema de conductos de área transversal circular. 1. Es la forma del conducto más eficiente porque ofrece la menor resistencia al paso del aire. 2. Tiene la mayor área transversal con la menor superficie de contacto. 3. Usa menos material, en comparación con el cuadrado o conductos rectangulares, para el mismo volumen de aire manejado. 4.
También el aislamiento, los soportes y la mano de obra, son más bajos para fabricación de conductos de área circular, comparado con rectangular de capacidad similar. 5. La forma redonda, produce caídas de presión más bajas, lo que requiere menos potencia del ventilador para mover el aire, en consecuencia se requiere equipos más pequeños, y hay ahorro de energía eléctrica. 6. Pueden ayudar a promover ambientes interiores más saludables. Las áreas sin esquinas reducen la posibilidad de suciedad y mugre acumulado dentro del conducto, que puedan convertirse en un caldo de cultivo para crecimiento bacterial. 7. El rendimiento acústico de los conductos redondos es superior, porque las superficies curvas permiten menos ruido de arranque. El sonido de baja frecuencia está bien contenido en conductos redondos. 8. Necesitan más claridad o altura para la instalación. Esto es un inconveniente en techos de alturas más reducidas. 9. Estos conductos generalmente tienen menos fugas, y se pueden sellar más fácilmente, en comparación con conductos rectangulares. Ahora vamos a analizar los conductos de área transversal rectangular. 1. Los conductos cuadrados o rectangulares son comunes en la construcción de edificios. 2. Se ajustan por encima de los techos y en paredes con más facilidad, porque requieren menos altura. 3. Se deben utilizar conductos rectangulares debido a limitaciones de espacio. 4. Deben mantener en lo posible la relación ancho y alto, en los valores más cercanos a 1 posibles. 5. La división entre el ancho y alto es llamada usualmente relación de aspecto. 6. Una sección de conducto rectangular, con una relación de aspecto cercana a 1, produce la forma de conducto rectangular más eficiente, en términos de transporte de aire, es decir pérdidas de presión. 7. Un conducto con una relación de aspecto superior a 4, es mucho menos eficiente porque produce grandes pérdidas de presión. 8. Por lo general, crean una mayor caída de presión en comparación con los ductos circulares, por ello requieren un ventilador de mayor potencia, y aumentan el consumo eléctrico. 9. Usan más material para el mismo flujo de aire, que los conductos redondos. 10. Sus juntas son más difíciles de sellar. 11. Aquellos con una alta relación de aspecto, pueden transmitir ruido excesivo, si no son adecuadamente soportados. Llega el turno a los conductos para aire acondicionado, con área transversal ovalada. 1. Los conductos ovalados, tienen requisitos de altura más pequeños que los conductos redondos. 2. Tienen la mayor parte de las ventajas de los conductos redondos. 3. Los accesorios para conductos ovalados, son difíciles de fabricar o modificar en el campo. 4. Dificultad para manejar tamaños más grandes. 5. Tendencia de estos conductos a volverse más redondos bajo presión. 6. En relaciones de aspecto grandes, dificultades para ensamblar. 7. Entre más parecido sea el ducto ovalado a un círculo, mejor es su rendimiento. Empecemos como siempre con las definiciones básicas. ¿Cuáles son los tipos de ventiladores? Básicamente son: 1. Ventilador centrífugo. 2. Ventilador helicocentrífugo. 3. Ventilador helicoidal. El ventilador centrífugo se usa donde es prioridad la presión, alcanza caudales de aire menores comparado con los otros tipos de ventiladores, si los relacionamos a una misma potencia eléctrica. En toda la mitad de la clasificación se encuentran los ventiladores helicocentrífugos. Por tener propiedades tanto de los ventiladores centrífugos como los helicoidales, se usan para presiones y caudales de aire medios. Los ventiladores helicoidales se usan para generar caudales de aire altos, con valores de presión menores. En el mundo de los ventiladores las presiones que se manejan son bajas, por ello se deben usar unidades de presión distintas, por ejemplo se suele usar los milímetros de columna de agua.
Existen varios tipos de ventiladores centrífugos. Nosotros vamos a clasificarlos por la forma de los álabes. Empecemos estudiando las características principales del ventilador centrífugo con álabes hacia adelante. 1. Estos ventiladores son adecuados para caudales relativamente más bajos. 2. Los ventiladores centrífugos con álabes hacia adelante generan presiones más altas. 3. Se caracterizan por tener gran número de álabes. 4. En un ventilador centrífugo con álabes hacia adelante, la separación entre estos álabes es poca. 5. La potencia absorbida por el motor eléctrico aumenta bastante con la velocidad del eje. Se puede decir que este aumento es de forma cúbica con el caudal. 6. Los ventiladores centrífugos con álabes hacia adelante se utilizan por el bajo ruido que generan. 7. El número de álabes suele estar entre 48 y 60. 8. Si lo comparamos con los otros tipos de ventiladores centrífugos, para un mismo caudal, es el ventilador de menor tamaño. 9. Su rendimiento suele estar entre un 65 y 75%. Ahora vamos a estudiar rápidamente las características del ventilador centrífugo con álabes hacia atrás. 1. La presión que generan es menor que los ventiladores centrífugos con álabes hacia adelante. 2. El caudal que generan es menor que los ventiladores centrífugos con álabes hacia adelante. 3. El número de álabes prácticamente es el mismo, comparado con los ventiladores con álabes hacia adelante. 4. Presenta un nivel de ruido aún más bajo que los ventiladores con álabes hacia adelante. 5. Su rendimiento es cercano al 90%, mayor si lo comparamos con el ventilador con álabes hacia adelante. 6. Ideal para suministro de gases y extracción, también es usado para introducir aire fresco. Pues bien, continuemos con el estudio del sistema. La caja de volumen variable de aire nos permite controlar el caudal volumétrico de aire que ingresa a cada zona, mediante el manejo del porcentaje de apertura de una compuerta. Al tener el control del aire que entra a cada zona, también permite manejar su temperatura. ¿Cuál caja de volumen variable seleccionar? Esta decisión depende primero del tipo de caja que necesitemos, según la instalación podemos tener. A. Caja de volumen variable dependiente de la presión del sistema. B. Caja de volumen variable independiente de la presión del sistema. Aunque en un próximo video, vamos a profundizar sobre las cajas de volumen variable, podemos adelantar que A. La caja de volumen dependiente de la presión, no tiene sensor de caudal, y solo hace la regulación de caudal de aire por temperatura. B. La caja de volumen independiente de la presión, sí tiene sensor de caudal, y por lo tanto para el control toma en cuenta la presión y la temperatura, ofreciendo un control muy preciso. En esta instalación se usará cajas independientes de la presión. Para hacer la correcta selección tome en cuenta estos aspectos. 1. Pies cúbicos por minuto que va a manejar la caja. 2. Se requiere saber si la caja requiere aislante o esté libre de este. 3. Se necesita saber si la caja necesita transición, es decir, de ducto cuadrado a redondo, o de redondo a cuadrado. 4. Tamaño o dimensiones de la caja a la entrada. 5. Nivel de ruido permitido. El sistema que estamos trabajando quedará de la siguiente manera. 1. Cada zona tiene una caja de volumen variable. 2. Cada caja posee un termostato, o sensor de temperatura, que controla el paso de aire acondicionado, en función de la temperatura alcanzada dentro de la zona. 3. Además la caja de volumen variable tomará en cuenta la presión dentro del ducto. 4. Cuando se necesita más frío, se abre más la compuerta o damper y viceversa. 5. Cuando una compuerta abre o cierra, afecta la presión en las otras compuertas de aire. 6. Al afectar la presión, se afecta el caudal que pasa por cada caja de volumen variable, por ello un sensor de caudal permite el control con la compuerta de la caja afectada. 7. El ventilador requiere de sensores de presión, para poder regular la velocidad y enviar el caudal de aire que verdaderamente se está necesitando. 1. ¿Qué es una rejilla? 2. ¿Qué es una lama? 3. ¿Cuáles tipos de lama existen? 4. ¿Cuáles son todos los tipos de rejillas? 5. ¿Cuáles son las diferencias entre rejillas, registro y difusor? 6. ¿Qué
¿Qué debemos tomar en cuenta en la selección de una rejilla? Ahora vamos a estudiar rápidamente las rejillas para sistemas de aire acondicionado. Se suele pensar que las rejillas son solamente un marco metálico con láminas intermedias, sin saber que existen variantes diferentes, y que su diseño, tamaño y disposición es importante para la distribución del aire. ¿Qué son las rejillas de un sistema de aire acondicionado? Las rejillas son los elementos terminales situados en las estancias, y que sirven para la admisión o extracción de aire. ¿Qué significa lama de una rejilla? Se suele llamar lama a cada una de las aletas ubicadas en la parte central de la rejilla. Las lamas ayudan a difundir el aire y varían de forma, según la función para las que hayan sido fabricadas. ¿Qué tipos de lamas existen? Las rejillas pueden clasificarse según el tipo de lama en 1. Rejilla con lama tipo Z, para evitar entrada de partículas. 2. Rejilla con lama en forma de curva, permite que la corriente de aire sea impulsada en el mismo plano que tiene la rejilla de ventilación. Además, facilita el efecto coanda, y minimiza molestias por corrientes de aire en sistemas de impulsión de aire frío. 3. Rejilla con lamas lineales, o en forma de barras, potenciando de esta forma la parte estética. ¿Qué otro tipo de clasificación de rejilla existe? 1. Rejillas fijas, que cuenta con lamas fijas horizontales en un solo sentido, por lo que su uso se suele limitar a retorno o extracción de aire. 2. Rejillas de simple deflexión, son iguales que las anteriores, pero la lama es móvil, permitiendo dirigir la corriente de aire en un solo sentido, normalmente vertical. 3. Rejilla de doble deflexión, estas cuenta con lamas en dos sentidos, ambas móviles, por lo que podemos dirigir la corriente de aire. 4. Rejillas de regulación, que consiste en incorporar lamas móviles detrás de la rejilla, que permiten abrir o cerrar el paso de aire. ¿Cuál es la diferencia entre una rejilla, un registro y un difusor? Comúnmente, escuchamos distintos términos para referirse a los dispositivos de distribución de aire acondicionado. Se les denominan como rejillas o difusores, sin embargo, hay un término apropiado para referirse a cada uno de ellos. En verdad, hay tres tipos de dispositivos que se utilizan para la distribución de aire. 1. Rejillas. 2. Registros. 3. Difusores. Las diferencias entre cada uno son las siguientes. 1. En la rejilla, el tamaño de la entrada o cuello es igual al de la salida o cara de la rejilla. 2. La rejilla se pueden usar para inyección o retorno. 3. En la rejilla el flujo del aire entra y sale en el mismo sentido, patrón recto. 4. El registro es la integración de una rejilla, más damper o control de volumen. 4. En el registro, el tamaño de la entrada o cuello es igual al de la salida o cara de la rejilla. 5. El registro se pueden usar para inyección o retorno. 6. En el registro, el flujo del aire entra y sale en el mismo sentido, patrón recto. 7. En el difusor, el tamaño de la entrada o cuello es menor al de la salida o cara del difusor. 8. El difusor se usa para inyección principalmente, salvo pocos casos se usan para retorno. 9. En el difusor el flujo del aire entra en un sentido y sale en otro, tomando un patrón específico, dependiendo el diseño del difusor. Ahora, vamos a seleccionar las rejillas para el sistema que estudiamos en el video anterior. Apliquemos los siguientes criterios. 1. Como nuestro sistema es corto, debemos tener suficiente presión estática en todos los puntos. 2. Las rejillas que están más cerca al ventilador tendrán más presión estática disponible que las más lejanas. 3. Recordemos que no hemos tomado en cuenta en nuestros cálculos a la presión estática, sin embargo en este punto es recomendable seleccionar las rejillas que tengan mayor caída de presión, para las salidas más cercanas al ventilador, de modo que consuman el exceso de presión estática. 4. Ahora se seleccionan las rejillas con menos pérdida de presión, para los puntos que se encuentren más lejos del ventilador, ya que allí hay menos presión estática disponible. De esa manera hay más posibilidades de facilitar el balance del circuito. En este momento, es importante recordar que este procedimiento solo es válido para sistemas cortos. Vamos a analizar los parámetros de control, que determinan el funcionamiento de la unidad manejadora de aire.
Primero vamos a entender cómo son los flujos de aire. A. Porcentaje de caudal desde el exterior. Este caudal se utiliza para renovar el aire dentro del edificio. B. Porcentaje de caudal hacia el exterior. Este caudal se rechaza al ambiente, para dar paso al nuevo aire, que viene del exterior. C. Porcentaje de caudal de recirculación, es el caudal que puede volver a utilizarse. La concentración de CO2 influye en su valor. D. Caudal de suministro, es el caudal que definitivamente se va a enviar al edificio. E. Caudal de retorno, es el flujo de aire, que retorna de la edificación. Vamos a analizar cada variable presente. 1. Porcentaje de apertura del damper, que controla la entrada de aire exterior. En este caso se encuentra a un 20% de apertura. 2. El sensor que mide la caída de presión en el filtro, se encarga de indicar el estado del filtro. Para ello compara la presión después del filtro, con la que tenía antes. Si la caída es alta, quiere decir que está tapado, y requiere mantenimiento. 3. Flujo de aire que maneja el equipo. Es el caudal definitivo, que suministra la unidad de tratamiento de aire. Para este caso es de 1494 metros cúbicos de aire por hora. El valor mínimo, que debe suministrar este sistema, es de 1405 metros cúbicos por hora. Si tomamos en cuenta, que aproximadamente por cada tonelada refrigeración, la unidad manejadora debe enviar 680 metros cúbicos por hora, podemos afirmar que en este momento, la carga térmica de la suma de los locales, es de 2.17 toneladas refrigeración. 4. Sensor de temperatura de la mezcla. Estamos hablando de la mezcla entre aire de recirculación, más aire desde el exterior. La temperatura de esta mezcla, según el panel de control, es de 28.9 grados Celsius. 5. Porcentaje de apertura del agua de enfriamiento, en este caso procede de un chiller. El porcentaje de apertura es del 58%, porque se requiere enfriar menos carga de la máxima. Si tomamos en cuenta, que para aplicaciones de aire acondicionado, aproximadamente por cada tonelada refrigeración, se requiere de 2.4 galones por minuto, podemos afirmar, que para este porcentaje de apertura, el caudal de agua que viene del chiller, es de 5.25 galones por minuto. 6. Porcentaje de apertura de la válvula de calefacción. Como la unidad manejadora de aire está en modo frío, tiene 0% de apertura. En este caso el agua procede de una caldera. 7. Velocidad del ventilador de suministro. El panel de control informa, que la velocidad está en un 30% de la máxima, que puede suministrar. Esto se debe a que la carga de enfriamiento, es menor a la máxima. Sin embargo se debe notar, cómo a pesar que la velocidad de la turbina es baja, el sistema de control permite que se supere la presión mínima que necesita el sistema. 8. Temperatura de suministro. En este caso el set point, ha sido colocado en 17.2 grados centígrados. En este momento la temperatura que está logrando esta unidad manejadora de aire, es de 18.2 grados centígrados. 9. Presión estática. Es la presión que mínimo debe tener la distribución, para hacer llegar el aire a todas las salidas. En este caso el set point de esta instalación, es de 373.63 pascales. Sin embargo la presión actual de la instalación es de 383.70 pascal. 10. Temperatura del aire de escape, que sale del interior para no volverse a usar. El valor que registra el panel de control, es de 30.6 grados centígrados. 11. Compuerta de salida del aire, en este caso abierta al 20%. 12. Indica el estado de encendido de la rueda térmica, en este caso ON. 13. Porcentaje de apertura, de la compuerta que controla la recirculación de aire. En este caso está abierta en un 80%. 14. Velocidad del ventilador de retorno. Aquí se indica que posee un 20% de la velocidad total. 15. Parámetros correspondiente al aire de retorno. Temperatura del aire de retorno 29.2 grados Celsius. Humedad relativa del 52%. Concentración de CO2 de 1090 ppm. Como los valores recomendados de ppm, usualmente deben estar entre 400 y 800. En este caso, se debe aumentar la renovación de aire, y disminuir la recirculación, que en este caso está en un 80%.
Empecemos diciendo que las unidades de tratamiento de aire son equipos que se pueden seleccionar a la medida de cada instalación. Cuando hablamos de selección, se hace referencia a que el ingeniero o técnico especialista puede seleccionar los componentes internos de la unidad manejadora de aire, de acuerdo a las necesidades y requerimientos específicos de la edificación. En referencia a la calidad del aire, la UMA puede integrar determinados componentes relacionados con la retención, inactivación y dilución de partículas y bioaerosoles. Las 4 tecnologías utilizadas en las unidades manejadoras para el control de la calidad del aire son: 1. Introducción de aire exterior. 2. Filtración de alta eficiencia. 3. Ionización bipolar, NPBI. 4. Lámparas ultravioleta. 1. Introducción de aire exterior. Para mejorar la calidad del aire, es importante introducir en el edificio aire exterior, con el objetivo de realizar una constante renovación del aire de los locales. Si el nuevo aire es debidamente filtrado y tratado, va a contribuir con la calidad del ambiente interno de la edificación. Existen varias estrategias para conocer la cantidad de aire que se debe renovar, recordando que expulsar aire ya climatizado, desde el interior al exterior, no deja de ser un desperdicio de energía. Por ello, aunque es necesario, debe hacerse solo en las cantidades requeridas, que permitan mantener el ambiente interno en condiciones óptimas, con la mejor eficiencia energética posible. El sensor de calidad del aire o sensor de CO2, instalado en el conducto, le puede informar a la UMA la cantidad de aire interior que debe salir, y a su vez debe ser renovado por el aire que viene desde el exterior. 2. Filtración de alta eficiencia. Los filtros permiten retener partículas de menor tamaño, y mejoran la calidad del aire interior. Los filtros son obstáculos para polvo y partículas en suspensión. Los tipos de filtro varían de acuerdo a las exigencias de pureza. Hay varios tipos de filtros, por ejemplo planos o plisados, con medio filtrante de aluminio expandido, con marco metálico en acero galvanizado, aluminio, o acero inoxidable. También existen filtros de bolsa. El tamaño de la cara del filtro de bolsa es muy importante. Los filtros de bolsa están disponibles en una variedad de valores de eficiencia de filtrado. Se debe de tener en cuenta que a mayor eficiencia hay una mayor caída de presión en el filtro. Los filtros de bolsa se ofrecen en material sintético además de fibra de vidrio. Generalmente los filtros de bolsa de material sintético tienen mayor eficiencia y menor caída de presión. La luz ultravioleta para controlar bacterias, virus y hongos afecta el material sintético y lo deshace. En aplicaciones con esta luz, se recomienda utilizar filtros de bolsa de fibra de vidrio. Generalmente los filtros de fibra de vidrio tienen menor eficiencia y mayor caída de presión, pero resiste la radiación ultravioleta. Entre más bolsas tenga el filtro, mayor será su precio. Al igual que la cantidad de bolsas, la longitud de las bolsas afecta la caída de presión. A mayor longitud de filtro menor será su caída de presión. 3. Ionización bipolar, NPBI. Conocida como la tecnología de ionización bipolar de punta de aguja, es un proceso químico por el cual se ionizan las moléculas de los compuestos o elementos presentes en el aire, desarrollando una estrategia de inactivación de patógenos. La energía de este campo es capaz de ionizar a los componentes del aire que lo atraviesa. Los iones viajan por el flujo de aire, interactuando con partículas o patógenos, así ayudan a aglomerar estas micropartículas, facilitando a los filtros de la instalación su retención. También la ionización descompone los compuestos orgánicos volátiles, que producen malos olores, y los convierten en compuestos inofensivos, e inactivan los patógenos existentes, robándoles moléculas vitales de hidrógeno. 4. Lámpara ultravioleta. La utilización de lámparas ultravioleta, en unidades de tratamiento de aire, sirve como estrategia de inactivación de virus, mediante la incorporación de un sistema activo, cuya eficacia se verá aumentada, si se combina con un sistema de filtración de alta eficiencia. La radiación ultravioleta germicida, actúa degradando e inactivando bacterias, esporas de moho, hongos, y virus. Empecemos con el método número 1. Tabla para calcular los BTU de un aire acondicionado. Siga los siguientes pasos. 1. Debe medir largo y ancho del salón, con una cinta de medida. 2. Con las medidas calcule el área multiplicando ambos valores. 3.
Con el valor de área en metros o pies cuadrados, busca el rango correspondiente, al cual pertenece el valor calculado. 4. En caso que el valor del área no coincida directamente con el valor de la tabla, seleccione el valor inmediatamente superior. Como recomendación, seleccione la capacidad mayor, en este caso 20 metros cuadrados, por ello se debe instalar un equipo con una capacidad de 14.000 BTU por hora. Método 2. Fórmula para calcular la capacidad del aire acondicionado en salones más grandes, con fuentes de calor. Es importante mencionar que a medida que el salón aumenta de tamaño, aumentan las posibilidades de presentarse factores que puedan influir en el cálculo de la carga térmica. Por ejemplo, existen aplicaciones donde fuentes de calor dentro del salón pueden ser influyentes. Para tomar en cuenta estos factores, tenemos la siguiente fórmula. La capacidad del aire acondicionado es igual a 500 por el área del salón, más 500 por el número de personas, más 500 por el área caliente del salón, más 1.75 por la suma de las potencias de los equipos en vatios, dividido entre el número de equipos. Así, por ejemplo, se tiene un salón con las siguientes condiciones. 100 metros cuadrados de área. Una capacidad máxima de 50 personas. Con una pared afectada por el calor de 2 metros por 10 metros, es decir 20 metros cuadrados. Usando la fórmula, se tiene 500 por 100 metros cuadrados da 50.000. 500 por 50 del número de personas da 25.000. 500 por 20 metros cuadrados de la pared que se calienta da 10.000. Si en este ejemplo, el salón grande cuenta con 15 equipos que generan calor, se realiza la suma de sus potencias. Imaginemos que la suma de las potencias de los 15 equipos dentro del salón es igual a 1000 vatios. Entonces a este valor de 1000 lo dividimos entre 15, por ser 15 equipos, obteniendo el valor de 66.66. Si hacemos la sustitución en la fórmula, se tiene como resultado 85.000 BTU por hora, para la capacidad que debe tener el equipo. Método 3. Calculadora de BTU por metros cuadrados automática. Nuestro programa toma en cuenta las variables más influyentes en el cálculo, tales como conducción a través de las paredes, carga por número de personas, fuentes de calor por artefactos eléctricos. Recuerde que aunque la correcta preselección del equipo es de vital importancia, el procedimiento de instalación son también los factores